Radio Libertad de Venezuela, sin copiar y pegar, única, analítica, lapidaria, sin mordaza. Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Acucioso, irreverente, ingenioso, audaz, inteligente y sin pelos en la lengua, cantándole las verdades a la dictadura narcocomunista y a sus cómplices como nadie más se atreve. Todos los martes a partir de las 8:30 de la noche, Miguelito se las canta por Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad. Buenas noches, bienvenidos a Miguelito se las canta. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Radio Libertad de Venezuela, en sintonía con la verdad y bajo el patrocinio de la organización Aires-Ven, quien trabaja incansablemente en apoyar a la resistencia venezolana en el exterior y en contra de la ocupación castroestalinista en Venezuela. Nos puedes escuchar en diferido a través de los siguientes sitios web: www.radiolibertaddevenezuela.net, www.aycaracha.wordpress.com, a través del blog Grupo Venezuela Reporta.blogspot.com o el canal de YouTube de Venezuela Reporta. Síguenos en Twitter a través de @Miguelito Canta, @Radio Libertad BZ y @Venezuela Report. En los controles, Víctor Sagaz. En la producción del programa y quien tiene el inmenso placer de hablarles, Miguel Canta. Hausman: la oposición venezolana no está preparada para luchar en una dictadura, sino en una democracia. Y lo han demostrado con sus errores a lo largo de esta lucha en contra del régimen de Nicolás Maduro. Como especie de pitonizo, Ramos Ayub dice: las elecciones presidenciales serán en 2018. Henry Ramos Ayub, secretario nacional de Acción Democrática desde hace 17 años, sin que sea legitimado ni reelegido, aseguró que las elecciones presidenciales serán en 2018 cuando corresponde según la Constitución. El parlamentario exhortó a la oposición a no seguir engañando a nadie. Aseguró que Acción Democrática está de acuerdo con realizar primarias a las elecciones municipales y presidenciales, pero solo cuando el Consejo Nacional Electoral convoque los comicios. Ahí tenemos las declaraciones de Henry Ramos Ayub. Esta semana se suscitó una situación bastante extraña. Hace días el diputado dueño de Servifood que le provee comidas a las universidades experimentales del régimen, Luis Florido, por voluntad popular, declaró que el SAIME le anuló su pasaporte por denuncia de hurto. Y cito textualmente: el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, denunció que la Cancillería no ha entregado el pasaporte diplomático a los parlamentarios de la Asamblea Nacional y resaltó que son los únicos de América Latina que no poseen dicho documento. Asimismo, como les dije anteriormente, dijo que el SAIME anuló su pasaporte por denuncia de hurto. Recuerden ustedes, hace algunas semanas, cuando el diputado Florido, en un show mediático hecho con video, con Periscope, no recuerdo cuál era el medio que estaba usando, acusó al régimen de que le habían quitado el pasaporte en un video en el aeropuerto, que no lo dejaron salir, una serie de cuestiones, increpando inclusive en aquel momento al funcionario que estaba ahí, que simplemente estaba cumpliendo órdenes del régimen y no tiene nada que ver con lo que está pasando, y este señor lo sabe. Si ese individuo que está ahí en el aeropuerto lo dejaba salir, realmente el que iba a sufrir las consecuencias era él.
Y ya sabemos que el único mártir que tiene esta cuestión es Leopoldo López, que es el único que se fue y se entregó mansito, sin ningún problema, en manos del régimen. Bueno, este señor Luis Florido, de diputado, salió, ¿ok?, en esta semana, rumbo a Washington, pero salió a pie por la frontera. ¿Cómo se explican y cómo explica el diputado Florido que sin un pasaporte, que es el único documento válido para viajar y es el único documento que los venezolanos tenemos para identificarnos en el exterior, este señor lo dejaron salir? No solo lo dejaron salir por la frontera, porque puede ser que por pasar tanta gente, perfecto, haya colado la situación y haya podido pasar la frontera y lo hayan dejado, o sea, no solo hayan dejado salir, sino lo hayan dejado ingresar a Colombia por solidaridad, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo un ciudadano entra en Estados Unidos sin un pasaporte? Más aún, este señor siguió su periplo hacia Chile, tengo entendido. No lo tengo confirmado, pero eso es lo que está escuchando. De todas maneras, simplemente con el hecho de decir que él entró en Estados Unidos sin un pasaporte ya es algo como lo que yo digo, la mentira tiene las patas cortas. Y este señor, con un pasaporte anulado, sin pasaporte, dice que salió de Venezuela, bueno, todos lo vimos en el video, y que entró a los Estados Unidos. Diputado Florido, todos los seres humanos que entramos a los Estados Unidos por lo menos una vez en la vida, sabemos que eso es meramente imposible, entrar a un país que no es el suyo, y más con la problemática que existe hoy en día con respecto a la venta de pasaportes a terroristas por intermedio del régimen de Nicolás Maduro, y toda la problemática con el presidente de los Estados Unidos, que está haciendo todo lo imposible por que los Estados Unidos tengan la mayor seguridad posible en cuanto a los que entran y a los que salen. Entonces, simplemente, si alguien tiene alguna explicación lógica, más allá de que fue una mentira gigantesca que le anularon el pasaporte y simplemente fue una pantomima, o que entró a Estados Unidos sin pasaporte, que es otra mentira más grande todavía, yo quisiera que, ahí está, @MiguelitoCanta, alguien me explique, o citamos al diputado Florido. Bueno, si todavía no le ha respondido a Mónica Corrales, a la compañera Mónica Corrales, que está esperando su respuesta, yo creo que la respuesta a esta pregunta va a esperar mucho más tiempo. Pero bueno, como dicen por ahí, a cada cochino le llega su sábado. Y a usted le llegará, diputado Florido, por mentiroso. Almagro, un gallo tapado de la izquierda latinoamericana. A continuación le voy a poner un audio en el cual citan las alabanzas que el secretario general de la OEA le ha hecho a el expresidente fallecido Hugo Chávez. Escuchen ustedes el audio y juzguen ustedes mismos si este señor es de fiar o no. Adelante, audio. A esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez y que tiene, porque su legado permanece. Y el presidente Chávez nos dejó, en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio Mercosur, fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región, tuvo una visión clara y estratégica, además de proyectar todos esos mecanismos de integración y de consolidación y de coordinación de políticas internacionalmente. Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, condenó la nueva agresión que promueve Estados Unidos contra Venezuela. El presidente, como es de conocimiento de todos ustedes, estima que mecanismos como sanciones unilaterales no constituyen un instrumento válido ni conforme al derecho internacional y nunca han servido para fortalecer los posicionamientos de los pueblos, que son en definitiva quienes verdaderamente ejercen la función de autodeterminación y de marcar los cambios en las democracias de nuestras regiones. El diplomático uruguayo, el anfitrión, anunció que Estados Unidos pretende desestabilizar América Latina atacando a Venezuela.
ese tipo de sanciones que definitivamente traen perjuicios a los pueblos y que desestabilizan sus democracias, también desestabilizan la región, porque la democracia en Venezuela es un instrumento fundamental de estabilidad en la región. Entendemos que es necesario continuar fortaleciendo la democracia y el diálogo en Venezuela. Entendemos por nuestra parte que de hacer todos los aportes necesarios para generar las mejores condiciones para que esta estabilidad tan necesaria en Venezuela no se vea afectada por factores exógenos y externos. Bueno, pudieron ustedes escuchar esta compilación de locuciones que hizo Almagro con el pasar del tiempo, ¿ok? Y bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. O sea, yo creo que aquí podemos aplicar el dicho venezolano que dice: la lengua es castigo del cuerpo. Este señor habló tanto que hoy en día todo lo que dijo es usado en su contra para delatarlo. Leemos varios notas de las redes sociales. En cada oportunidad que ha tenido Venezuela de salir de los hermanos Castro, Capriles está de viaje. Increíble. La única manera que Luisa Ortega Díaz haya declarado que decisión del TSJ es inconstitucional es porque se lo hayan ordenado. La semana pasada, al principio de esta semana, se suscitó en el programa de Patricia Poleo unas nuevas denuncias, porque este señor es uno de los más denunciados, contra Julio Borges. El señor quedó al desnudo. Se ve que lo inocente que son, o lo cínico que son estos personajes de la oposición. Este señor viene teniendo tratos y conversaciones con el psicópata del régimen, Jorge Rodríguez, y no sabía que Jorge Rodríguez podía, en cualquier momento que Borges incumpliera todo esto, podía salir a decir todo lo que tenía. E inclusive en la locución que Patricia Poleo presenta, Jorge Rodríguez dice tener pruebas de todo lo que está diciendo. Todos sabemos que el gobierno o el régimen en muchas oportunidades ha dicho que tiene pruebas y no las tiene. Pero yo creo, a juzgar por la situación, que no son tontos Jorge Rodríguez ni ninguno de los que se han reunido con la oposición. Ninguno de ellos es tonto y obviamente tienen un as bajo la manga. Y yo estoy seguro, porque casi todas las reuniones han sido en sitios, en territorio del chavismo, ¿ok? Entonces, muy seguro estoy yo de que esta gente tiene hasta filmaciones y grabaciones de todo lo que ha hecho. Lo cierto es que al día de hoy, después que ha pasado tiempo, Julio Borges no ha abierto su boca. Pero bueno, la denuncia propiamente dicha y que se suscitó en el programa de Patricia Poleo es que Julio Borges es el encargado de llevar a toda la oposición a la mesa de diálogo para oxigenar al régimen, ¿ok? Y Julio Borges aceptó esta misión y la estaba tratando de cumplir. E incluso hay parte donde se dice, y que hay pruebas de que él dice que Voluntad Popular son muy violentos. Entonces, vamos a esperar a ver si Julio Borges es capaz de decir algo en contra de lo que está diciendo este señor Jorge Rodríguez, porque si no, la verdad que ya lo de Borges raya en la más profunda contradicción y en la más profunda traición a la patria, de que este señor no solamente se irguió con la denuncia, como decimos en vulgar castellano en Venezuela, con echarle paja a una serie de funcionarios militares que intentaban hacer algo para que salir de Nicolás Maduro, que hoy en día están presos con sentencias de 10, 8, 15 años de prisión. No solamente no le bastó con eso, sino que ahora él es la persona que se reúne con Jorge Rodríguez
para intentar oxigenar al régimen, como les dije anteriormente, sentando a la oposición en una nueva mesa de diálogo, que todos sabemos que lo único que sirve es para que el régimen coja fuerza. Bueno, también tenemos dentro de las cosas que le queremos contar, esta semana hubo otro show mediático, otro show bochornoso de la canciller Delcy la Fea, Delcy Rodríguez, pero amén de eso fue repelido por la maravillosa embajadora de Paraguay, Elisa Ruiz Díaz, que respondió contundentemente a las estupideces de Delcy Rodríguez. Esta mujer supo hacer lo que era necesario para que el mundo se enterara que Venezuela le debe toda una fortuna millonaria de dólares americanos a la Organización de Estados Americanos. Escuchen ustedes a continuación lo que le responde la embajadora paraguaya a Delcy Rodríguez. Adelante, audio. Hacerle llegar las felicitaciones por el envidiable desarrollo social que la prensa mundial transmite sobre Venezuela. Y en último lugar, señora canciller, usted hace referencia y le define a la OEA como una oprobiosa organización disfuncional de naturaleza injerenticista. En ese sentido, le consulto si acaso su Estado no es cómplice de esta oprobiosa organización al ocupar una banca en este Consejo, pero por sobre todas las cosas, al pedir la convocatoria a esta sesión del Consejo, que le cuesta a los estados injerencistas alrededor de $6.000, cuando que su país adeuda por cuotas la suma de $8.764.000 americanos. Muchas gracias. Bochorno total. O sea, es increíble que esta mujer quiera abrir la boca, tan siquiera medio abrir la boca, después de todo lo que le dijo esta señora. O sea que la puso en su sitio. Más de 4.000 neonatos muertos en hospitales venezolanos durante 2016. ¡Qué increíble! 4.000 neonatos. Esto se cuenta y no se cree. Precio de la canasta básica casi llega a 1 millón de bolívares, si se consigue. El precio correspondiente a la canasta básica familiar de febrero, imagínense ustedes, se ubicó en 922.625,39 bolívares, una cifra que supera en 8.6 veces el monto correspondiente al bono alimenticio con ajuste que hizo el presidente Nicolás Maduro en febrero. Esto representa un aumento de 90.365 bolívares con respecto a la cantidad registrada en enero. Eso quiere decir que la variación inflacionaria de mes a mes fue de 10.9%, mientras que el anual se situó en 421.3%. ¡Qué horror están viviendo los venezolanos! ¡Qué horror! Bueno, en un intento de suspender la sesión de la OEA convocada, ¿okay?, la sesión extraordinaria para lo del caso Venezuela, Samuel Moncada trató de obstaculizar el debate de Venezuela en la OEA, pero no pudo. Esto, en reiteradas oportunidades, se le instó por petición no solo de los otros países integrantes, sino por la misma organización, a que moderara su lenguaje ofensivo hacia las demás delegaciones presentes. O sea, que vamos a un organismo internacional a insultar, a agredir a los países hermanos y vecinos. Esta es la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro. Qué triste
que esto esté pasando en nuestro país. Es muy triste realmente. Ahora, como nuestro nuevo segmento que anunciamos semanas atrás, vamos con algo vivido, una retrospectiva de algo vivido en el pasado. Adelante, audio. Que este es un gobierno muy peculiar, porque es un desgobierno de malandros, ¿verdad? Con un trastornado mental como jefe de esa pandilla. Esa es la primera realidad. Porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Sí, ante la cual no se podrá hacer nada porque todo está escrito en la Constitución. Porque todo está escrito y es constitucional. Por ejemplo, fíjate que ya ahora es legal y constitucional, ¿verdad? La censura previa. Claro. Advertir que este no es un régimen democrático, que no estamos en un escenario democrático. Porque hay mucha gente, Orlando, que es ingenua, cree todavía que se está combatiendo a un sistema democrático imperfecto o que no nos gusta. No. Aquí se está peleando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional. Claro, somos una gente amante de la libertad y la democracia que se quiere sacar de encima una dictadura. Le estamos diciendo al pueblo que a este gobierno se puede combatir por medios democráticos, pero esto no se puede combatir por medios democráticos. Como antes de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill entendió que era absurdo pretender llegar a un acuerdo con Hitler. Acuerdo que llegue es acuerdo que te va a perjudicar a ti. Por lo tanto, no se pueden utilizar métodos democráticos clásicos para combatir este gobierno. No puede, es una locura. Caemos en lo de Ñu. Eso te iba a decir, yo quiero que vayamos a lo del Ñu. Lo que hay que hacer simple y llanamente es una estrategia, vamos a decirlo claramente, una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina. ¿Por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Bueno, pudieron ustedes escuchar ese audio que en las palabras del ilustre Oscar Llanes, que en paz descanse, en entrevista con Orlando Urdaneta, en el año 2003, este señor, Oscar Llanes y Orlando Urdaneta, decían a gritos que este régimen no era democrático, sino dictatorial, y que había que emplear métodos para acabar con una dictadura y no con una democracia. Y fue hasta 15 años, 14 años después, que la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, es que medio entiende ahora que no está peleando contra una democracia, sino contra una dictadura. ¿Qué clase de descerebrados tenemos nosotros en la oposición, o en la supuesta oposición, que estos dos señores, uno ya fallecido y el otro vivo que lo sigue diciendo, no le hicieron caso la gente de la mal llamada oposición? Desde el 2003 estos señores dijeron que aquí había que combatir las cosas como una dictadura y no como una democracia. Y todavía hay algunos idiotas, con el perdón de la palabra, que todavía en la oposición intentan hacerle ver al pueblo venezolano que esto es un régimen, un gobierno imperfecto y no un régimen dictatorial. Qué vergüenza, de verdad. TSJ insta al gobierno a pedir remoción de Almagro de la OEA. Bueno, esta semana no solamente se suscitó este inconveniente con el TSJ, sino que ha dictado una sentencia en la cual quita la inmunidad parlamentaria o intenta despojar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Y no solo eso, sino que dicha sentencia también ordena o insta a Maduro a aplicar un estado de excepción. Cito: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la inmunidad del actual Parlamento, pues el beneficio se limita por los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, extinguidas por el desacato sentenciado por el ente judicial. También ordena al presidente Nicolás Maduro que para garantizar la gobernabilidad del país,
tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales para evitar un estado de conmoción. Bueno, ante todo esto surgieron una cantidad de declaraciones de personeros, tanto de la mal llamada oposición como de la vida nacional. Entonces, un golpe de Estado en Venezuela. Acabaron con la institucionalidad del país y una cantidad de tonterías. Señores, mi opinión particular. La dictadura se instauró hace mucho tiempo. Esto solamente viene a hacerla oficial, ¿ok? A destapar la careta que algunos todavía mantienen. Pero la dictadura se instauró, señores, desde que dejamos que un muerto firmara decretos, desde que permitimos que un dirigente de oposición vendiera la voluntad de más de 7 millones de personas y entregara el país al perdedor de las elecciones presidenciales pasadas, Enrique Capriles. Es contigo. Desde ese momento ya estábamos en una dictadura, ya estábamos en un régimen ilegal, señores. Desde ese momento estamos nosotros los venezolanos en esta situación. En este momento, esta situación solamente viene a legalizarla o a declarar lo que estamos viendo desde hace bastantes años. Desde el momento y hora que los diputados de la Asamblea Nacional permitieron que les quitaran diputados, que les limitaran funciones, que todo lo que le han hecho a la Asamblea Nacional, todo eso es indicativo de que no estamos en un régimen democrático. Entonces ahora, como lo declara el TSJ, entonces todo el mundo, ¡ay Dios, estamos en dictadura! No, señores, tenemos rato en dictadura. No entiendo cuál es la alaraca, si aquí ha habido la más dura de las represiones contra los estudiantes. Han habido asesinatos, han habido fosas de muertos, se han encontrado estudiantes en el río Guaire y gente en el río Guaire muerta por no compartir la misma ideología. Tenemos presos políticos, tenemos torturados, tenemos tantas cosas, y Nicolás Maduro hace lo que le da la gana, endeuda al país, se lleva nuestro oro del Banco Central de Venezuela sin que nadie haga nada ni diga nada. Para eso está la oposición, para denunciar las cosas que pasan y atacar las cosas que pasan, pero parece que no les importa que se lleven el oro, o a lo mejor le están dando una participación y por eso no dicen nada. Entonces, amén de todo esto, se arma todo este revolú, sale desde fuera, porque siempre está paseando por fuera, yo no sé en qué tiempo gobierna, como dice Diego Arria, Enrique Capriles, y declara lo siguiente. Escuchen ustedes el audio. La primera de ellas que ocurrió es el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, es decir, bueno, usted como diputado, las prerrogativas que están establecidas en la Constitución, el gobierno las desconoce. Y lo segundo, porque hay algunas personas que me preguntan qué diferencia hay de esta sentencia con otras sentencias que se han dado en el camino. Esta sentencia asume el Tribunal Supremo de Justicia, se asume Parlamento. Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia ya materializa el cierre del Parlamento y segundo, el desconocimiento de la voluntad del voto, de la expresión popular de más de 14 millones de venezolanos que elegimos la nueva Asamblea Nacional. Si nosotros, y ahí donde viene el tema internacional, a la comunidad internacional, por supuesto lo interno, la comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme
de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura, ya pasaron la raya, hay una dictadura, y que la comunidad internacional, frente a lo que es un desconocimiento constitucional, lo que son los principios democráticos, si hoy no hacemos nada por la democracia en Venezuela, por salvar la democracia de Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia, pasado la tendremos en otro país de la región, y así va en cadena. Bueno, pudieron escuchar ustedes el audio y después de eso tomen ustedes sus propias conclusiones sobre lo que escucharon, pero yo les voy a decir 3 o 4 cositas. Primero, el señor habla de el desconocimiento del voto de 14 millones de venezolanos que elegimos para... Bueno, señor Capriles, ¿y qué pasa con los 7 millones, los más de 7 millones que lo eligieron a usted y usted regaló las elecciones? Con eso no importa, ¿verdad? Eso sí no pasa nada. Usted es el menos indicado para venir a hablar de desconocimiento de votos, porque usted desconoció los votos de más de 7 millones de personas, de venezolanos que, ilusionados en usted, votaron, y algunos ciegos aún siguen defendiendo lo indefendible. Por otro lado, también dice, ¿qué más necesita la comunidad internacional para darse cuenta que en Venezuela hay una dictadura? Bueno, la comunidad internacional, Capriles, se dio cuenta hace bastante tiempo y lo viene diciendo. Los que no se habían dado cuenta son ustedes de la MUD, tu gente de Primero Justicia, que negocia con el régimen, tú que vendiste unas elecciones, y todos los demás son los que no se habían dado cuenta. O sea, el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura, y ese es algo que le debemos a Leopoldo López. Yo creo que lo único que le debemos los venezolanos a Leopoldo López es que con su entrega el mundo conoció la situación de Venezuela, muy a tu pesar, que no es por tu gestión ni por tus múltiples vueltas al mundo, sino fue gracias al señor Leopoldo López. Y esto es, como dije anteriormente, algo de lo único que le debemos al señor Leopoldo López. Por otro lado, también viene y dice que ya pasaron la raya. Coño, Capriles, perdonen, hace tiempo que el régimen de Nicolás Maduro pasó la raya. Hace tiempo que el régimen de Nicolás Maduro pasó de ser una democracia a una dictadura. Y los únicos, como dije anteriormente, que no se habían dado cuenta eran tu gente de Primero Justicia y la gente de la MUD. Los únicos que no se habían dado cuenta. Porque los venezolanos que hemos sufrido, y los venezolanos que han sufrido torturas, que han sufrido palizas, que han sufrido la pérdida de seres queridos en manos de los esbirros de seguridad de este régimen, saben que la raya se cruzó hace tiempo. Así que no vengas a hablar tonterías ahora, cuando ya todo lo que tú estás hablando se pasó hace 2 o 3 años atrás, o más inclusive. Por otro lado, también en unas desafortunadísimas declaraciones, puesto que muchos se lo comieron, muchos se tragaron el cuento, y ya van a ver, uno de ellos es uno de los que está en la palestra pública todo el tiempo. La fiscal, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denuncia en unas declaraciones la ruptura del orden constitucional. Esto va en contra de lo que está diciendo en ese momento el régimen. Entonces mucha gente, Luisa Ortega Díaz se volteó, saltó la talanquera. Empezaron como siempre las habladeras de tontería, porque si algo tenemos en Venezuela, y algo nos ha llevado donde estamos, y algo nos tiene literalmente, como decía Macario, jodidos, es que todo el mundo quiere ser politólogo, chicos. Todo el mundo quiere ser politólogo, todo el mundo quiere ser experto en política, todo el mundo quiere ser pitonizo, y todo el mundo quiere adivinar lo que va a pasar. Y entonces empiezan a correr audios, pero con 50 millones de teorías distintas.
Y en uno de los audios que me llega, escucho yo al diputado Freddy Guevara diciendo que hay que hacerle caso a las declaraciones de Luis Ortega Díaz, que eso pasa cuando se rompen las dictaduras, y una serie de tonterías, de inocentadas, o de cinismo, o de descaro de este señor. Escuchen ustedes el audio. Adelante, audio. Hermanos, quiero dejar algo clarísimo. La posición de la fiscal general es la posición que hace que se quiebren las dictaduras. Y nuestro deber histórico es respaldar esa posición e incentivar a que el resto de los poderes que están siendo cómplices de la dictadura asuman esa posición. Es claro que solamente vamos a lograr rescatar la libertad si más deserciones así ocurren. Y solamente va a ocurrir si ven que del lado de los demócratas encuentran las puertas abiertas para que reconstruyamos una Venezuela junta. Y nosotros tenemos ese deber. Por eso también es clave y claro que las protestas que se están organizando y que se están convocando mantengan el espíritu firme de la lucha no violenta y que sean con una claridad meridional un llamado a la restitución del orden constitucional. Esto es un hecho histórico y no puede haber mezquindad. La fiscal Luis Ortega Díaz fue responsable de muchas cosas que a nosotros nos afectaron profundamente. Pero Venezuela necesita que avancemos, reconozcamos, respaldemos y promovamos que este tipo de cosas más ocurran, que el defensor del pueblo Tarek William Saab asuma una posición igual, que los miembros de las Fuerzas Armadas asuman una posición igual, que los magistrados que son cómplices de esto se vayan desmarcando. Tenemos que demostrar que de nuestro lado están las puertas abiertas, clarísimas puertas abiertas, para que todos los que quieren colaborar con la restitución del orden constitucional avancen en Venezuela. Esto no se trata de convertir en héroes a nadie, pero sí de dejar muy claro que este es el objetivo de toda lucha no violenta: quebrar a la dictadura y hacer que quienes le dan el soporte se pasen del lado del pueblo y de la Constitución. Así que vamos a darle con fuerza, a respaldar, a seguir la movilización de calle, a evitar que hayan episodios de violencia, para que quede clarísimo que es la gran mayoría del pueblo la que no va a tolerar más un golpe de Estado en nuestro país. Bueno, ¿qué creen ustedes? Yo se los dejo ahí para que ustedes piensen que este señor, supuestamente muy estudiado, diputado de la República, se traga ese cuento, se come esa mentirota. Por ahí salieron unos memes buenísimos. Hay unos que inclusive no les puedo decir porque realmente son algo insolentes. Pero de verdad han sido excelentes. Fíjense ustedes, uno de ellos dice, y estamos totalmente de acuerdo, yo por lo menos, la única manera que Luis Ortega Díaz haya declarado que decisión del TSJ es inconstitucional es porque se lo hayan ordenado. Eso es totalmente cierto. En el régimen nadie mueve dedo sin una orden. Fíjense ustedes, por ahí salieron la gente de Orden, Movimiento Nacionalista, dice: la táctica del régimen ante acusaciones internacionales. Fiscal general anuncia quiebre del orden constitucional. Tribunal declara nula la sentencia. Fiscal se convierte en heroína de la MUD. Maduro demuestra ante la OEA y el mundo que sí hay división de poderes y acumula más tiempo. Otro audio que me llegó, que comparto bastante esa posición o esa teoría, no es que no comparta la de la gente de Orden, Movimiento Nacionalista, la comparto, es posible. Otra que me llegó un audio que decía que simplemente ya bastante rayado está Michael Moreno por su pasado amponil. Entonces simplemente se lo iban a cargar a él diciendo declarando nula también la sentencia, diciendo que se equivocó. Lo removían, sacrificaban a un alfil, le llenaban los bolsillos de dinero para que no dijera nada
y decían simplemente que la fiscal tenía razón. Salía Maduro diciendo que no estaba de acuerdo con la sentencia, que era anticonstitucional. Igualmente demostraba ante la OEA, desmontaba la teoría de Almagro, de cual sigo sin fiarme. Recuerden que este señor es un agente del Foro de Sao Paulo y no me fío ni un pelo de él y de los Estados Unidos y todos los que votaron en contra de Venezuela en la OEA. Entonces simplemente pensamos que es para esto. Por ahí salió también una periodista diciendo que Luis Ortega simplemente tenía tiempo en contra de Maduro y el régimen. Todos sabemos que el que le llega a la contraria al régimen o lo sacan o lo raspan. Todos sabemos que este régimen, desde Danilo Anderson en adelante, todo lo que no les sirve lo raspan o lo desacreditan o lo meten preso, le inventan lo que sea. Pero todos sabemos que este régimen es así. Por otro lado, sobre las validaciones de los partidos políticos, al parecer por ahí anda con problemas Copey, que no consiguió las firmas aparentemente, eso escuché. Cada partido político necesitó 2 días para superar unas 100.000 firmas. Esa gente vende como una proeza el hecho de haberse validado con 100.000 firmas en 2 días, algo más de esto. Y para tapar la vergüenza de que más de 8 millones le desconocieron, que no fueron a firmar, que no hicieron nada. Entonces, simplemente estos señores están haciendo mucha bulla y realmente no hicieron nada, porque el hecho de que te desconozcan 8 millones de votantes es realmente doloroso. Entonces, para tapar su desdicha, ellos intentan decir que salieron triunfadores, que ya están validados. Pero bueno, vamos a esperar, como les dije en programas anteriores, que tanto Julio Borges como Henry Ramos Ayub se cuenten ellos, hagan sus elecciones de base para ver si realmente las bases quieren que políticos tan quemados, tan viejos, tan denunciados, tan puestos en entredicho, sigan liderando sus partidos políticos. Vamos a esperar eso. Ya para terminar, el día de ayer mismo, se fue reflejado por la prensa el día de hoy, TSJ recula y devuelve competencias a la Asamblea Nacional. La sentencia 157 y 158 del máximo tribunal de fecha 1 de abril del 2017 suprime los aspectos más controversiales de la decisión 155 y 156 emitidas en pasados días. Esto quiere decir que las 155 y 156 son las de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y lo que les estuvimos hablando antes. Entonces las 157 y 158 eliminan esas controversiales decisiones anteriores. O sea que hasta el momento ninguna de las dos teorías o ninguna de las teorías que manejábamos eran válidas. Simplemente el mismo tribunal, por orden, puesto que anoche en rueda de prensa Nicolás Maduro y todo, en rueda de prensa no, en Consejo de Seguridad, dijo que instó al organismo, al TSJ, a revisar estas sentencias. Esto simple y llanamente viene a confirmar que están actuando como actuaba Chávez, que tiraba la piedra, escondía la mano y después recogía la piedra. Muchas veces Chávez dictó una ley o dictaron una ley y la echaron para atrás, puesto que no la soportaba el pueblo. Pero, como siempre, hay que tener cuidado, porque estamos tratando con traicioneros, con traidores, con ratas, y en cualquier momento van a meter la escondida por ahí o van a hacer algo. De todas maneras, como todos sabemos, ya viene Semana Santa y ya, aunque la canasta básica llegue al 1.000.000 de bolívares, ya sabemos que todos los venezolanos tienen planificada su Semana Santa.
para salir de la ciudad, del país, de donde sea, y disfrutar de su asueto, puesto que en Venezuela solamente se pelea cuando no hay vacaciones. Bueno, mi gente, los voy a dejar por este programa. Terminamos, no sin antes ponerles nuestra acostumbrada musiquita llanera para cerrar el programa. En este caso le vamos a poner, el tema es El Brujo y el Adivino, de el gran cazador novato. No desmayemos en la lucha por la libertad de nuestro país. Sigamos adelante, perdamos el miedo y luchemos. Hasta el próximo martes y que Dios lo bendiga. Yo y mis socios Seferino, doctores en brujería, ese conmigo tenía un consultorio bien fino. Nos tocaba trabajar a veces hasta el domingo. El brujo era mi compadre y yo le servía de adivino. Y una tarde nos llegó un hombre triste y sufrido para que mi compadre y yo le buscáramos alivio. Mi socio lo sentó enfrente porque yo soy el que escribo, y ahí mismo dijo a llamar como 5.000 espíritus. ¡Qué ánima del pica pica! Dame tu poder divino, espíritu de María Leonza que ya viene por el camino, y las 3 divinas personas que viene siendo uno mismo. Después le sopló la espalda con un tabaco encendido. Luego le escupió las nalgas y le soplaba el fundillo. Lo mordía por las orejas y le pullaba el ombligo. Vale 1.500 bolos, le dijo, si usted quiere seguir vivo. Y ahora usted me va a poner atención a lo que digo. Resulta que su mujer lo voltea con el vecino. Le tiene adentro de su cuarto 3 espíritus malignos para que no pueda dormir y pueda comer tranquilo. Aquí le tengo este ungüento hecho con moco de indio, maraca de cascabel, pelo de burro dormido, le agrega hiel de murciélago, sangre de sapo amarillo, se lo junta a su mujer en los ojos y los oídos y nunca vuelve a jugar el juego del escondido. Al rato entró una morena diciéndonos que el marido, la voz se le había cambiado y otras cosas fue el estilo, que si trataba de besarlo ahí mismo se hacía el dormido, y que lo encontró una noche poniéndose sus vestidos y que se le habían cambiado los cables del encendido. No se preocupe, señora, que su caso no es perdido. Este frasco que aquí ve le acomoda los platinos. Contiene un poco de todo, seso de guaitacamino, la papera de un samuro, raspadura de colmillo, 3 pelos de perro sato, cacho de toro barcino, leche de zapa, rabúa y cagarrú de chigüiro, silbió de ánima en extracto, de 10 muertos el quejido, esencia de pegadera, patas y alcaraván gringo, le cierra en un canelón, orines de cuerpo espino, déselo todas las noches en una copa de vino. Y si al caso no responde, ya sabe dónde yo vivo, para resolverle el problema, reemplazando a su marido, porque esa es la condición